Toma esto y ve a deshacerte de esa carga que llevas en tu vientre. Y cuando termines, lárgate de esta casa y no vuelvas nunca más. La voz de mi suegra, Isabella, era tan afilada y fría como el acero en una noche de invierno. Había pasado menos de una semana desde que mi marido había muerto. La tierra de su tumba todavía estaba fresca, y ella ya me estaba arrojando un fajo de billetes y la dirección de una clínica de salud para mujeres a la cara. Me quedé paralizada, con los pies clavados en el frío suelo de baldosas de la casa que hasta hacía unas semanas había llamado mi hogar. En mis oídos, el eco de sus lamentos desgarradores durante el funeral todavía parecía resonar. Pero ahora, frente a mí no estaba una madre que acababa de perder a su amado hijo, sino otra persona, una extraña de una crueldad increíble. Mi mano temblorosa se posó instintivamente sobre mi vientre de 4 meses, donde el primer hijo de Alex y mío estaba creciendo. La única semilla que él había dejado en este mundo crecía día a día, y ella lo llamaba una carga. Hace poco más de una semana, mi vida era un sueño perfecto que cualquier joven desearía. Mi nombre es Sofía. Soy maestra de jardín de infantes en un pueblo tranquilo del valle de Willamette en Oregón. Mi vida cambió de verdad cuando conocí a Alex. Era un ingeniero civil que había venido a mi pueblo por un proyecto que su empresa estaba gestionando. Era maduro y amable, con una calidez en sus palabras. Dijo que amaba mi ternura, mi autenticidad, mi sonrisa y la paciencia con la que trataba a los niños. El día que me pidió que me casara con él, mi familia lloró de alegría. Mis padres son solo granjeros, viticultores para ser exactos, que han trabajado duro toda su vida, deseando solo un buen marido, un puerto seguro para su hija. Y Alex, a los ojos de todos, era el puerto más fuerte. Mi suegra, Isabella, también parecía apreciarme mucho al principio. La primera vez que fui a su casa de piedra rojiza en la ciudad de Nueva York, me tomó la mano durante mucho tiempo, alabando sin cesar lo hermosa y buena que era. Dijo que a su familia no le faltaba de nada, solo una nuera virtuosa que supiera cómo cuidar el hogar. Incluso me dijo que la considerara como mi propia madre, que le contara cualquier cosa sin dudarlo. Y yo le creí. Creí ingenuamente que era increíblemente afortunada. Pensé que la buena fortuna de mis antepasados me había permitido encontrar una familia política maravillosa. Nuestra boda se celebró con las bendiciones de todos. Seguí a Alex a la ciudad para vivir en un espacioso apartamento que, según él, era un regalo de bodas de sus padres. Mi vida en los días siguientes estuvo llena de felicidad. Alex me amaba y me mimaba hasta el extremo, sabiendo que era nueva en la ciudad. Me sacaba todos los fines de semana, mostrándome cada calle, cada rincón de los distritos. Nunca me dejaba hacer tareas pesadas. Siempre decía que las manos de una maestra eran para cuidar a los niños, no para tareas arduas. Cuando le di la noticia de mi embarazo, me abrazó con fuerza, haciéndome girar por el salón. Apoyaba su oído en mi vientre, susurrando palabras de amor al niño que aún no estaba completamente formado. En ese momento, pensé que era la mujer más feliz del mundo. Pero la felicidad fue fugaz, y la tormenta llegó en una fatídica tarde. Alex dijo que tenía que irse de repente a una obra en las montañas rocosas, prometiendo que volvería pronto. Le planché cada camisa, le dije que tuviera cuidado en el camino. Pero solo 2 días después, recibí una llamada de su empresa. Dijeron que la camioneta en la que viajaba con varios colegas había tenido un accidente al bajar un paso de montaña. Nadie había sobrevivido. Mi mundo entero se derrumbó. No recuerdo cómo llegué al lugar del accidente ni cómo identifiqué su cuerpo. Todo era un borrón de lágrimas y un dolor desgarrador. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en un hospital. A mi lado, mi suegra sollozaba. Me abrazó. Sofía, Alex se ha ido de verdad. ¿Cómo vamos a vivir tú y yo ahora? En ese momento, sentí algo de consuelo, pensando que en medio de esta tragedia, al menos tenía a mi suegra a mi lado, alguien en quien apoyarme. El funeral de Alex se celebró en una atmósfera de luto. Yo era como un fantasma. Solo sabía arrodillarme junto a su ataúd, llorando hasta que no me quedaban más lágrimas. Pero tan pronto como se fueron los últimos invitados, cuando solo quedaba la familia en la casa, mi suegra cambió. Ya no lloraba. Se sentó en el sofá y me miró con una frialdad desconocida. Comenzó a culparme y a reprocharme.
Dijo que yo era un mal presagio, que le había traído mala suerte a su hijo. Desde que se casó contigo, su negocio empezó a ir cuesta abajo. Y mira, ahora ha perdido la vida, dejándome a mí, una pobre viuda, completamente sola. Me quedé atónita, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Intenté explicarme, pero me interrumpió. Me quitó las llaves de la casa, las llaves del coche. A partir de ahora, yo gestiono todo en esta casa. No puedes decidir nada por tu cuenta. Intenté ser paciente. Pensé que quizás el dolor por la muerte de su hijo la había desquiciado. Me dije a mí misma que debía entenderla, estar a su lado en estos momentos, pero ella tomó mi paciencia por debilidad. Cada día se volvía más despótica. Me obligaba a hacer todas las tareas del hogar, limpiar, lavar, cocinar para los parientes que venían a dar el pésame. En las comidas, solo me daba pan duro y agua, diciendo, una mujer parásita como tú tiene suerte de tener algo que llevarse a la boca. Apreté los dientes y me tragué las lágrimas, consolándome con que tenía que ser fuerte por el niño en mi vientre, por la única línea de sangre que Alex había dejado. Y entonces llegó el colmo de la crueldad esa mañana, el momento que relaté al principio de la historia. Después de arrojarme el fajo de billetes, subió directamente las escaleras, metió toda mi ropa en una maleta vieja y la tiró por la puerta. ¡Fuera! Su grito resonó en toda la casa. La puerta se cerró de golpe frente a mí, encerrando todos los recuerdos felices y arrojándome a la calle, desamparada, sin un céntimo, con solo dolor, desesperación y una pequeña vida creciendo en mi cuerpo agotado. Me quedé allí bajo el implacable sol de la ciudad, con el fajo de billetes que me había arrojado en mi mano temblorosa, las lágrimas cayendo sin cesar. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a mi pueblo, hacer que mis ancianos padres se preocuparan y sufrieran? ¿O ir a esa clínica, hacer lo que ella decía y renunciar a mi hijo? No lo sabía. Realmente no lo sabía. Cuando una mujer es empujada al abismo, cuando el amor y la confianza se hacen añicos, o se derrumba o encuentra una fuerza extraordinaria para levantarse. El sol de Nueva York me golpeaba la cabeza, pero no sentía más que un frío helado que se extendía desde mi corazón por todo mi cuerpo. Permanecí inmóvil en medio de la acera abarrotada, todavía aferrando el fajo de dinero arrugado en el papel con la dirección de la clínica que mi suegra me había dado. El rugido del tráfico, las risas y las conversaciones a mi alrededor parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Yo era una isla solitaria, a la deriva en un mar de extraños, sin dirección, sin apoyo. ¿A dónde podía ir ahora? ¿A mi ciudad natal en Oregón? No podía. No podía presentarme con este aspecto de miseria, con este vientre creciente ante mis ancianos padres. Mis padres habían estado tan felices por mí, tan orgullosos de su yerno ingeniero. Si supieran la verdad ahora, que su hija estaba siendo tratada peor que un animal por su familia política, seguramente no podrían soportarlo. O tal vez debería ir a esa clínica. Miré el papel en mi mano. Las letras parecían bailar, burlándose de mi dolor. Deshazte de esa carga. Las palabras de Isabella resonaban en mis oídos, afiladas como cuchillos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Este es mi hijo, la sangre de Alex, el único recuerdo vivo que me dejó. ¿Cómo podría ser tan cruel? Pero si me quedaba con el niño, ¿de qué viviría? Una mujer embarazada, sin hogar, sin un céntimo, sin parientes en esta enorme ciudad, ¿qué podría hacer? Caminé y caminé sin rumbo. Mis piernas estaban agotadas y mi vientre comenzó a dolerme de forma intermitente. Me detuve en un banco de piedra bajo un árbol y me derrumbé, abrazando mi vientre con fuerza, como si temiera que alguien me lo arrebatara. Observé a la gente pasar. Todos parecían tener prisa. Todos tenían un lugar al que volver. Solo yo no tenía hogar. Lloré. Lloré por mi desgraciado destino, por mi difunto marido y por mi hijo nonato que ya sufría la ausencia de un padre y estaba a punto de ser repudiado por su propia abuela. Después de un largo rato, me sequé las lágrimas. No podía morir. No podía derrumbarme aquí. Incluso si tenía que tomar la decisión más dolorosa, tenía que comprobar una última vez. Tenía que asegurarme de que mi hijo todavía estuviera sano. No fui a la dirección que me dio mi suegra.
No quería poner un pie en ese lugar donde probablemente ella ya lo había arreglado todo. Pedí indicaciones en la calle y encontré una pequeña clínica privada escondida en un callejón estrecho. El letrero estaba descolorido por el tiempo. Elegí este lugar por su discreción y quizás porque se adaptaba a mi desesperada situación actual. El médico que me atendió era un hombre mayor con el pelo canoso y gafas gruesas, pero sus ojos detrás de ellas eran increíblemente amables y perceptivos. Me miró y luego a mi vientre hinchado. Su voz era profunda y cálida. Siéntese, señorita. ¿Cuál parece ser el problema? Solo negué con la cabeza. Mi voz se quebró. Yo. Quiero una ecografía. Asintió sin hacer más preguntas, guiándome amablemente a la mesa de examen. Cuando la imagen en blanco y negro de mi hijo apareció en la pantalla, cuando escuché los latidos fuertes y regulares de su corazón, pum, 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 toda la fuerza que había intentado construir se desmoronó. Volví a romper a llorar, sollozos ahogados que no pude contener. El viejo doctor, el doctor Ramírez, según el nombre bordado en su bata blanca, no mostró ninguna molestia, simplemente me ofreció un pañuelo en silencio. Esperó hasta que terminé de llorar antes de señalar tranquilamente la pantalla. Su bebé está muy sano. Es un niño, desarrollándose perfectamente normal sin signos de preocupación. Luego guardó silencio durante mucho tiempo, tanto tiempo que sentí que algo andaba mal. Apagó la máquina de ecografía, me ayudó a sentarme y me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con nada. Señorita, ¿cuánto tiempo se conocieron usted y el señor Alex, su esposo, antes de casarse? Me sorprendió un poco, pero respondí, casi un año. ¿Hubo alguna objeción de la familia antes de la boda? Negué con la cabeza. No, señor. Su madre parecía tenerme mucho aprecio. El doctor Ramírez frunció ligeramente el ceño. Me miró de una manera extraña, una mezcla de compasión y como si tuviera algo difícil que decir. Finalmente, suspiró. Está bien, por favor espere afuera un momento. Le escribiré una receta para algunas vitaminas. Salí con el corazón apesadumbrado. Me senté en una vieja silla de plástico, jugueteando con el fajo de dinero que mi suegra me había dado. El latido del corazón de mi hijo todavía resonaba en mi cabeza, fuerte y lleno de vida, pero eso solo aumentaba mi dolor. ¿Qué debía hacer? En ese momento, salió el doctor Ramírez. No me entregó una receta, sino que se sentó a mi lado. Miró el dinero en mi mano y luego mis ojos hinchados. Con voz suave, pronunció una frase que cambió mi destino por completo. Señorita, no se deshaga del niño. Levanté la vista, mirándolo fijamente, atónita. Doctor, ¿qué está diciendo? Me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era de simple compasión, sino de una extraña determinación. Confíe en mí, solo esta vez. Venga conmigo a ver a alguien. Después de que conozca a esta persona, entenderá todo. Estaba completamente confundida. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué un médico extraño me diría estas cosas? ¿Quién era la persona que quería que conociera? ¿Y qué tenía que ver todo esto con mi decisión? Pero al mirar su mirada firme, su sinceridad sin rastro de falsedad, un rayo de esperanza, loco y frágil, brilló en mi mente. No sabía a quién quería el doctor que conociera, ni entendía por qué decía que lo entendería todo. Pero en ese momento de desesperación absoluta, la mano extendida de un extraño se convirtió de repente en el único salvavidas al que podía aferrarme. Me quedé sentada como petrificada durante varios segundos, con la mente completamente en blanco. Solo la frase del doctor Ramírez resonaba, hundiéndose profundamente en mi cabeza. Venga conmigo a ver a alguien. ¿A quién? ¿Por qué ahora? 1000 preguntas se arremolinaban en mi cabeza. Pero al mirar sus ojos firmes y benevolentes, sentí una extraña confianza. Quizás cuando una persona ha caído al fondo de la desesperación, cualquier rayo de luz, por tenue que sea, es suficiente para aferrarse. No tenía nada más que perder. Asentí, un movimiento débil pero decidido. Sí, doctor. Iré con usted. El doctor Ramírez no dijo nada más, simplemente me guió en silencio fuera de la clínica y hacia un pequeño callejón trasero.
Un viejo sedán gris ya estaba aparcado allí. Me abrió la puerta y luego se puso al volante. El coche arrancó lentamente, incorporándose al denso tráfico de la ciudad. Me senté en el asiento del pasajero, mirando en silencio por la ventana. Nueva York seguía siendo la misma, ruidosa, apresurada, como si a nadie le importara el dolor de una pequeña mujer como yo. No le pregunté al doctor Ramírez a dónde íbamos ni quién era la persona que íbamos a conocer. Simplemente permanecí en silencio, dejando mi destino en manos de este hombre desconocido, quizás porque estaba demasiado cansada para pensar o discutir más. El coche condujo durante aproximadamente media hora y luego giró hacia una zona residencial bastante tranquila. El doctor Ramírez aparcó frente a una pequeña cafetería con una vibrante bugambilla rosa cubriendo el porche. El lugar no tenía un gran letrero, solo una pequeña placa de madera con las palabras «Café Serenidad». El interior era muy acogedor, con el aroma a café recién molido y libros viejos. Unos pocos clientes estaban sentados, leyendo o hablando en voz baja. El doctor Ramírez me condujo a una mesa en el rincón más apartado donde un hombre ya estaba esperando. Cuando ese hombre levantó la cabeza, mi corazón pareció detenerse. Me quedé helada. Mis labios se movieron sin emitir sonido. Charles. El hombre no era otro que Charles, el mejor amigo de Alex, su hermano en todo menos en la sangre. Lo había visto varias veces en la boda y cuando venía a nuestro apartamento. Era una persona alegre y sociable y siempre me había tratado muy bien. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Charles se levantó y me acercó una silla. Su rostro ya no tenía su habitual sonrisa radiante. En su lugar había una expresión de profunda preocupación y remordimiento. Hola, Sofía. Por favor, siéntate. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. Me senté, mi mente todavía dando vueltas. Miré al doctor Ramírez y luego a Charles. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. El doctor Ramírez habló entonces. Charles, dile la verdad. Ya has sufrido bastante. Charles asintió, me sirvió una taza de té caliente y la empujó hacia mí. Sofía, bebe un poco para entrar en calor. Lo que estoy a punto de decirte puede ser muy impactante, pero te pido que mantengas la calma. Tomé la taza, temblando, pero no bebí. Solo miré a Charles, esperando. Respiró hondo. Su voz se volvió baja y pesada. Sofía, Alex. Alex no está muerto. Esas 4 palabras, Alex no está muerto, fueron como un rayo que me partió en dos. La taza de té se me cayó de las manos, haciéndose añicos en la mesa. El líquido caliente salpicó por todas partes, pero no sentí la quemadura. No sentí nada. Mis oídos zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo miré a Charles con la boca abierta, incapaz de pronunciar una palabra. ¿No está muerto? Entonces, ¿qué fue ese funeral? ¿A qué cuerpo abracé? ¿Sobre quién lloré hasta desmayarme? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaron todos? Sé que no puedes creerlo, dijo Charles con voz angustiada. Pero es la verdad. Esa muerte fue solo una farsa. ¿Una farsa?, repetí con una voz que no parecía la mía. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Para engañarme por qué? Casi grité. Charles me hizo un gesto para que me calmara. Sofía, por favor, escucha hasta el final. Alex lo hizo por una razón. Una razón muy convincente. Charles comenzó a explicar. Dijo que hace unos 6 meses, la empresa de Alex sufrió un gran revés. Un socio de confianza lo estafó, llevándose todo el capital y dejándolo con una deuda masiva de varios millones de dólares. Los acreedores no eran gente común. Eran usureros, matones del crimen organizado. No solo amenazaron a Alex, sino que también comenzaron a seguir e intimidar a su familia, incluyéndome a mí. Alex intentó conseguir el dinero vendiendo todo lo que pudo, pero no fue suficiente. La voz de Charles se quebró. Sabía que si esto continuaba así, no solo él, sino tú y el niño en tu vientre estarían en peligro. Esa gente no se detiene ante nada.
Por eso tomó la decisión más dolorosa, fingir su propia muerte. Era la única manera de escapar de sus perseguidores, de protegerte a ti y al niño. Vino a mí y al doctor Ramírez, las únicas personas en las que podía confiar, en busca de ayuda. El cuerpo en el funeral era el de un hombre sin hogar de complexión similar que había muerto de una enfermedad grave. Nos encargamos de todo el papeleo y los arreglos con total discreción. Escuché, con las lágrimas corriendo por mi rostro. El dolor de perder a mi marido parecía revivir, pero esta vez se mezclaba con la conmoción, la ira y también un pequeño rayo de alegría. Estaba vivo. Mi marido todavía estaba vivo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó sufrir un dolor tan extremo sola? Charles pareció leer mis pensamientos. Alex no se atrevió a decírtelo. Tenía miedo de que no pudieras soportarlo, de que te preocuparas y revelaras el secreto. Solo quería que tú y el niño estuvierais absolutamente a salvo. Me instruyó que te dijera la verdad solo si estabas realmente acorralada. Rompí a llorar. Resultó que todo lo que había pasado, el dolor, la soledad, era parte de su plan, un plan cruel, pero nacido del amor y el sacrificio. Pero entonces otra pregunta surgió en mi mente, afilada como una cuchilla. ¿Y si mi suegra, Isabella, también sabía todo esto? ¿Y si todo lo que me había hecho no era el dolor ciego de una madre que había perdido a su hijo? Esa pregunta brilló en mi cabeza, fría y aterradora, y dejé de llorar. Miré a Charles, con los ojos llenos de sospecha. Charles, ¿y mi suegra, sabía ella de esto? El rostro de Charles mostró un destello de confusión. Miró al doctor Ramírez como buscando ayuda. El doctor Ramírez simplemente asintió levemente, indicándole que continuara. Charles se volvió hacia mí. Su voz se volvió vacilante, mucho más difícil que antes. Sofía, esto es más complicado de lo que crees. La señora Isabella no solo lo sabía. Ella fue la que... Dejó la frase suspendida en el aire como si no se atreviera a decir la cruel verdad. Pero ya lo había entendido. Mi corazón se hundió en un abismo sin fondo. Ella fue la mente maestra, ¿no es así?, susurré, mi voz temblorosa pero clara. Charles no respondió, pero su silencio fue la respuesta más rotunda. Mi mundo se había vuelto a poner patas arriba. Si hace solo unos minutos lloraba, conmovida por el sacrificio de mi esposo, ahora temblaba por una verdad aún más terrible. Mi suegra, la mujer que pensé que se había vuelto cruel por el dolor, resultó ser la directora de toda esta trágica obra. ¿Por qué?, pregunté, mi voz casi quebrada. ¿Por qué lo hizo? Alex es su hijo. ¿Por qué fingiría cruelmente la muerte de su propio hijo y luego trataría a su esposa y nieto de esa manera? Charles suspiró, ofreciéndome otro pañuelo. Porque, Sofía, el plan original de la señora Isabella no se desarrolló como debía. Fue distorsionado por su propia codicia y crueldad. Charles comenzó a contar otra historia, una versión de la verdad que nunca podría haber imaginado. Era cierto que Alex tenía problemas financieros. Era cierto que debía mucho dinero, pero no estaba siendo perseguido por la mafia. Sus acreedores eran socios comerciales normales, solo aplicando presión legal. No amenazaban su vida. El plan de la muerte fingida fue idea de Alex, pero su único propósito era desaparecer temporalmente, encontrar una manera de conseguir el dinero en otro lugar y luego regresar para resolver todo pacíficamente. Le contó a su madre todo el plan, esperando que ella se quedara para cuidarme y protegerme a mí y al niño en mi vientre. Pero Alex confiaba demasiado en su madre, dijo Charles con voz amarga. Isabella vio una oportunidad en este plan, una oportunidad para apoderarse de todo y deshacerse de lo que consideraba una carga. Convirtió el plan de Alex en su propia conspiración. Le dijo a Alex que los acreedores habían venido a la casa, que eran personas extremadamente peligrosas, que no me perdonarían a mí ni al bebé. Pintó un cuadro tan sombrío y aterrador para acorralar a Alex, para hacerle creer plenamente que cortar todo contacto y desaparecer por completo era la única manera de proteger a su esposa e hijo. Y en cuanto a echarte y obligarte a abortar, Charles vaciló, eso fue enteramente idea de Isabella. Quería aprovechar la oportunidad para deshacerse de ti. Nunca te aceptó de verdad. Siempre despreció tu origen, creyendo que no eras digna de su hijo. Y el bebé en tu vientre,
Para ella, no era su nieto, solo una molestia, una espina que había que arrancar para que en el futuro, Alex pudiera rehacer su vida con otra mujer, una más rica que pudiera ayudarle a pagar la deuda. Escuché, con todo mi cuerpo congelado. Cada palabra que decía Charles era como una aguja de hierro al rojo vivo perforando mi corazón. Resultó que su crueldad no era una actuación. Era real. Su dolor por perder a su hijo era falso, pero su frialdad y crueldad hacia mí eran genuinas. Había utilizado la tragedia de su propio hijo para llevar a cabo su plan egoísta. Había engañado no solo a mí, sino también a Alex, a todos. ¿Cómo podía una madre ser tan despiadada? Prefería que su hijo viviera atormentado, lleno de remordimientos, que su propio nieto no naciera, solo para satisfacer sus cálculos y sus prejuicios de clase. Ya no podía llorar más. El dolor parecía haber superado el límite de las lágrimas. Ahora, en mi corazón, solo había una indignación extrema y un infinito sentimiento de asco. ¿Y dónde está Alex ahora?, pregunté con voz ronca. Charles negó con la cabeza. Tampoco lo sé con certeza. Después de arreglar todo, se fue, siguiendo las instrucciones de Isabella. Cree que está haciendo lo correcto para protegerte. No tiene idea de que en casa, su propia madre te está empujando a la muerte. Charles sacó un viejo teléfono de su bolsillo. Este es el teléfono que Alex usó para contactarme antes de irse. Borró todos los datos, pero creo que podría quedar algún rastro. Me dijo, si algo malo le pasa a Sofía, dale esto. Tomé el teléfono, temblando. Era como la caja de Pandora, conteniendo tanto esperanza como secretos dolorosos. Sabía que a partir de ese momento, mi lucha no sería solo para encontrar a mi esposo. También sería una lucha para desenmascarar el verdadero rostro de una mujer con la máscara de una madre devota, para reclamar justicia para mí, para mi hijo y para el esposo que estaba siendo engañado por su propia madre. Pero no sabía que al abrir ese teléfono, descubriría una verdad aún más terrible, una conspiración que no solo me apuntaba a mí, sino también a la vida de Alex. Al salir del café Serenidad, mi corazón era un torbellino de emociones. La sensación de tener a mi esposo de vuelta de entre los muertos apenas se había asentado cuando fue aplastada por la verdad sobre el rostro demoníaco de mi suegra. No volví a la miserable habitación que había alquilado temporalmente. Ya no era segura. El doctor Ramírez, muy considerado, me había conseguido un nuevo lugar para quedarme, un pequeño apartamento en un tranquilo edificio residencial. Alex me pidió que lo preparara de antemano, por si algo salía mal, dijo. Esas palabras me hirieron el corazón de nuevo. Había calculado cada paso para protegerme, pero no podría haber previsto la crueldad de su propia madre. Me senté sola en el apartamento limpio y ordenado. La luz del atardecer entraba por la ventana, dibujando rayas brillantes en el suelo, pero no podía calentar la frialdad de mi corazón. Miré el viejo teléfono de Alex sobre la mesa. Yacía inmóvil, negro y brillante, como una puerta misteriosa a un mundo que nunca había conocido. Tenía miedo, mucho miedo, miedo de que al abrirlo me obligara a enfrentar otra dolorosa verdad. Pero sabía que no podía escapar. Respiré hondo, cogí el teléfono y pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Probé el cumpleaños de Alex, mi cumpleaños, nuestro aniversario, todos incorrectos. Estaba a punto de rendirme cuando recordé una serie de números que Alex había mencionado en broma. Este es el número más importante de mi vida. Si alguna vez pasa algo, usa esto. En ese momento, solo me reí, pensando que estaba bromeando. Temblando, introduje esa serie de números. Con un clic, la pantalla se desbloqueó. Ese número era la fecha prevista de parto de nuestro hijo. Mis lágrimas cayeron incontrolablemente de nuevo. Hasta el último momento, su mente solo estaba en mí y en nuestro hijo. La interfaz del teléfono estaba completamente vacía. Sin contactos, sin mensajes, sin fotos. Tal como dijo Charles, Alex lo había borrado todo. Decepcionada, estaba a punto de apagarlo cuando vi una extraña aplicación con el icono de un pequeño cuaderno llamada Recuerdos. La toqué. Volvió a pedir una contraseña. Esta vez, no tuve que pensar mucho. Escribí mi nombre, Sofía, y la última puerta secreta se abrió.
Dentro no había diarios sentimentales, sino archivos de audio cuidadosamente ordenados por fecha, acompañados de breves notas. Reproduje el primer archivo, grabado hace unos 6 meses. Se escucharon las voces de Alex y su madre. Mamá, lo siento. Realmente te he decepcionado. Bueno, ya está hecho. A estas alturas, hablar es inútil. Escúchame. Solo hay una manera de deshacerse de esos acreedores. Tienes que desaparecer. Seguí escuchando. Cada clip de audio revelaba todo el proceso por el cual Isabella había manipulado y presionado a Alex para que aceptara el plan de la muerte fingida. Había exagerado el peligro de los acreedores, pintando un escenario en el que yo y el bebé seríamos secuestrados y torturados. Había atacado el punto más débil de Alex, el amor incondicional que sentía por mí. Pero lo que me dejó paralizada fue un archivo de audio cerca del final, grabado solo un día antes del accidente de Alex. En esa grabación, además de las voces de Alex e Isabella, había otra voz masculina, profunda y ronca, su tío, a quien nunca había conocido. No te preocupes, hermana. Ya lo he arreglado todo. Haz que Alex tome esa autopista. Cuando llegue al lugar exacto, los frenos del camión fallarán, accidentalmente. No quedará ni rastro. La policía lo declarará un trágico accidente. La voz de Isabella sonaba escalofriantemente fría. Bien. Asegúrate de que sea limpio. En cuanto a su mujercita y esa carga, una vez que Alex se haya ido, me encargaré de ellos yo misma. Me senté inmóvil en la silla. El teléfono se me cayó de la mano al suelo con un golpe sordo. Mis oídos zumbaban. La sangre de mis venas se convirtió en hielo. ¿Accidente? Los frenos fallarán accidentalmente. Esto ya no era un plan de muerte fingida. Era una conspiración de asesinato. Ella, la mujer a la que llamaba mi suegra, no solo quería fingir la muerte de su hijo. En realidad quería matarlo. Quería que su hijo muriera de verdad para poder quedarse con toda la fortuna, para poder deshacerse de mí y del nieto que odiaba. Una oleada de náuseas subió por mi garganta. Corrí al baño y vomité violentamente. Esta verdad era demasiado cruel, demasiado horrible, más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Pensé que era malvada, pero no podía imaginar que fuera un demonio con piel humana, dispuesta a matar al hijo que había dado a luz. Me derrumbé en el frío suelo del baño, temblando de pies a cabeza. Ahora lo entendía todo. Alex no se estaba escondiendo. Estaba en peligro real. Quizás se había dado cuenta de algo extraño en el plan de su madre, y por eso grabó las conversaciones. Quizás no había seguido la ruta que le habían trazado. Pero, ¿dónde estaba? ¿Estaba a salvo? Cogí el teléfono. Mi mano todavía temblaba. Sabía que no podía simplemente derrumbarme aquí. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo. Esta lucha ya no era para reclamar justicia. Era una lucha para salvar la vida de mi esposo de las garras de una madre diabólica. Pero, ¿por dónde empezar cuando todas las pistas parecen haber sido cortadas? La conmoción y el horror después de descubrir el complot de mi suegra para asesinar a mi esposo casi me paralizaron. Me quedé inmóvil en el frío suelo del baño, con la mente en blanco, sin saber qué hacer. ¿Salvar a Alex? Pero, ¿cómo? Ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Llamar a la policía? Pero la única prueba era una grabación en un viejo teléfono. ¿Me creerían? ¿O pensarían que era una viuda en estado de shock, diciendo tonterías? Sentía que estaba en medio de una densa niebla sin salida, sin un solo rayo de luz. Justo en ese momento, sonó el timbre. Salté. ¿Quién podría ser a esta hora? ¿Podrían ser los hombres de Isabella que venían a encargarse de mí? Contuve la respiración y me acerqué de puntillas a la puerta para mirar por la mirilla. Afuera estaba Charles. Parecía muy impaciente, mirando constantemente a su alrededor. Dudé un momento, pero decidí abrir. Tan pronto como me vio, Charles suspiró aliviado. Dios mío, Sofía, ¿por qué no contestabas al teléfono? ¿Estás bien? Solo negué con la cabeza, lo dejé entrar y cerré la puerta con llave. No dije nada,
solo le entregué el teléfono de Alex con una mano todavía temblorosa. Charles lo tomó, mirándome extrañamente. Abrí la aplicación Recuerdos y señalé la última grabación. Se puso unos auriculares, y su rostro cambió gradualmente de la sorpresa al asombro y luego a la furia. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus venas sobresalían. «Malditos animales», siseó entre dientes. Sospechaba que algo andaba mal. La actitud de Isabella era demasiado tranquila, demasiado calculada. Pero nunca imaginé que sería capaz de hacerle esto a su propio hijo. «Charles, ¿qué hacemos ahora?», pregunté con voz desesperada. «Me temo que Alex está en peligro. Tenemos que encontrarlo». Charles caminaba de un lado a otro en la habitación, tratando de calmarse. Pensó por un momento y luego dijo: «Sofía, escúchame. Primero, no podemos actuar precipitadamente. Si Isabella descubre que hemos descubierto su plan, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos, y Alex estará en aún más peligro. Segundo, intentaré contactar a Alex. Antes de irse, acordamos algunas señales secretas en caso de emergencia. No estoy seguro de si funcionará, pero tenemos que intentarlo». «¿Y yo?», pregunté. Charles me miró con determinación. «Tienes que seguir actuando. Tienes que interpretar el papel de una esposa lamentable y afligida que cree completamente la historia que su suegra ha creado. Tienes que hacerle creer que todavía estás en la palma de su mano. Solo así bajará la guardia y tendremos tiempo para actuar». Las palabras de Charles fueron como un rayo de luz en mi mente caótica. Era verdad. No podía derrumbarme ahora. Tenía que estar tranquila, ser fuerte. Tenía que convertirme en la mejor actriz para engañar a ese demonio. Al día siguiente, llamé a mi suegra. Lloré por teléfono, diciéndole que lo había pensado mejor, que no podía vivir sin mi hijo, que no abortaría. Pero también le dije que estaba demasiado desconsolada para quedarme en esa casa. Dije que encontraría un lugar tranquilo para llevar mi embarazo, para esperar el nacimiento del bebé. Isabella, al otro lado de la línea, después de un momento de silencio, sorprendentemente estuvo de acuerdo. «Bueno, si lo has decidido, haz lo que quieras. Considéralo como que te doy una oportunidad». Colgó. Sabía que no estaba de acuerdo por compasión, sino porque mi desaparición haría su plan aún más perfecto. Una viuda tan afligida que se va para no volver jamás. Un guión demasiado creíble. En los días siguientes, Charles y yo comenzamos una carrera contra el tiempo. Charles, a través de sus contactos, intentó seguir las pocas pistas que Alex podría haber dejado. Por mi parte, comencé mi propia investigación. Recordé cada pequeño detalle de mis días con Alex, frases sueltas, lugares que había mencionado, amigos que rara vez veía. Y entonces un vago recuerdo brilló en mi mente. Dijo que era donde su abuela materna había pasado sus últimos años. Dijo que el lugar era muy pacífico, lejos del mundo. Incluso bromeó: «Si alguna vez nos cansamos demasiado, nos retiraremos aquí». En ese momento, solo me reí. Pero ahora, mi instinto me decía que había algo en ese lugar. Rápidamente busqué en línea información sobre el retiro. Se llamaba Retiro de San Judas, en lo profundo de las montañas Adirondack, a casi un día de viaje de la ciudad, un lugar prácticamente aislado del mundo exterior. ¿Podría estar allí?, le conté a Charles sobre esto. Él también pensó que era una pista muy valiosa. Alex quería mucho a su abuela. Ese podría ser el único lugar seguro en el que pensó, dijo Charles. Pero el camino hasta allí es largo y peligroso, y estás embarazada. No puedes ir. Déjame ir a mí. Negué con la cabeza. No, tengo que ir. Tengo que verlo con mis propios ojos. Además, si solo vas tú, puede que no se muestre. Pero si estoy yo, quizás confíe más. Después de algunas discusiones, Charles finalmente estuvo de acuerdo, pero con la condición de que el doctor Ramírez nos acompañara para cuidarme. El viaje para rescatar a mi esposo había comenzado oficialmente. Pero no sabía que este viaje a las escarpadas montañas no era solo una búsqueda,
sino otra trampa que nos esperaba. Y el trampero esta vez era alguien que nunca podría haber imaginado. La decisión estaba tomada. No podíamos perder ni un segundo. Esa misma noche, nos preparamos para el viaje a los Adirondacks. Charles se encargó de alquilar una minivan espaciosa y discreta. El doctor Ramírez preparó meticulosamente un completo botiquín de primeros auxilios, desde medicamentos para el embarazo y vitaminas hasta suministros de emergencia. En cuanto a mí, solo empaqué un par de prendas holgadas y, lo más importante, el viejo teléfono de Alex. Era mi talismán, la única evidencia que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Al amanecer del día siguiente, mientras la ciudad aún estaba envuelta en la niebla matutina, nuestro coche partió en silencio, dejando atrás la ruidosa y conspiradora metrópolis. Me senté en el asiento trasero, con la mano instintivamente sobre mi vientre. Mi pequeño parecía sentir la tensión de su madre. Me dio una suave patada como para consolarme. Miré por la ventana. Los altos edificios se alejaban, dando paso a campos verdes y las familiares carreteras rurales. Un sentimiento indescriptible me invadió. Iba a salvar a mi esposo, a quien todos creían muerto. Un viaje tan absurdo como heroico. Durante el viaje, apenas hablamos. El doctor Ramírez se giraba ocasionalmente para preguntar si estaba cansada, si necesitaba descansar. Charles se concentraba en conducir, con el rostro tenso y decidido. Ocasionalmente, me miraba en el espejo retrovisor con una mirada llena de preocupación y un toque de remordimiento. Sabía que se culpaba a sí mismo por no haber reconocido antes el verdadero rostro de Isabella, por haberme dejado sufrir sola. El viaje duró casi 2 días. El paisaje cambiaba constantemente, desde las llanuras fértiles hasta las colinas ondulantes y, finalmente, a las sinuosas y peligrosas carreteras de montaña de los Adirondacks. Cuanto más nos adentrábamos, más puro y frío se volvía el aire. Pequeños pueblos de piedra se aferraban a las laderas de las montañas. El humo se elevaba perezosamente de las chimeneas, una escena pacífica que contrastaba completamente con la tormenta que rugía dentro de mí. Finalmente, en una tarde gris, después de pedir indicaciones varias veces, llegamos al pie de la montaña donde comenzaba el pequeño sendero que subía al retiro de San Judas. El retiro se aferraba a la cima, apareciendo y desapareciendo entre las nubes. El camino era solo un sendero estrecho, empinado y resbaladizo de adoquines. El coche no puede subir. Tendremos que caminar, dijo Charles, mirando la empinada pendiente. Sofía, puedes hacerlo. Asentí sin dudarlo. ¿Puede? Incluso si tengo que arrastrarme, llegaré allí. Comenzamos el ascenso. El doctor Ramírez caminaba a mi lado, siempre listo para apoyarme. Charles iba delante, apartando las ramas que bloqueaban el camino. Mi vientre, ahora de 5 meses, hacía que caminar fuera cada vez más difícil. Con cada paso, me faltaba el aliento. Pero cada vez que pensaba en Alex, en que podría estar allí arriba solo y quizás en peligro, encontraba la fuerza para continuar. Después de casi 1 hora de luchar por la pendiente, finalmente vimos la antigua puerta del retiro ante nosotros. No era grande, construida completamente de piedra y madera, con un aire solemne y cubierto de musgo. El silencio era tan profundo que se podían oír las hojas caer y el murmullo de un arroyo lejano. Un par de monjes ancianos barrían hojas en el patio. Al vernos, simplemente juntaron las palmas de las manos, hicieron una reverencia y continuaron su trabajo. Fuimos directamente a la capilla principal. El abad, un hombre de más de 70 años con barba y cabello blancos, meditaba frente al altar. Al vernos, abrió lentamente los ojos. Sus ojos eran amables y brillantes. Pax vobiscum, los peregrinos que vienen de tan lejos deben estar cansados, dijo con una voz cálida y resonante. Charles juntó respetuosamente las manos. Padre, hemos venido a buscar a alguien. Su nombre es Alex. Pudo haber venido a quedarse aquí hace aproximadamente 1 semana. El abad nos miró en silencio, uno por uno. Su mirada se detuvo en mí y en mi vientre hinchado durante mucho tiempo. Finalmente, negó con la cabeza. Lo siento, peregrino. Nunca he oído ese nombre, y no hemos tenido ningún huésped que solicitara quedarse recientemente. Mi corazón se hundió. Toda la esperanza,
todo el esfuerzo de la subida pareció desvanecerse. Nos equivocamos. Alex no estaba aquí. Estaba tan decepcionada que casi me caigo. El doctor Ramírez me sostuvo rápidamente. Justo en ese momento, un joven novicio entró corriendo, juntó las palmas de las manos y se dirigió al abad. Padre, el huésped en la celda del ala oeste me ha pedido que baje al pueblo a comprar unas medicinas. El abad asintió. Ve, hijo mío. El novicio se giró para irse, pero Charles lo detuvo. Espere un momento, joven. ¿Podría decirme cómo es el huésped del ala oeste? El novicio respondió inocentemente. Es alto, parece muy amable. Solo lleva aquí unos días. Dijo que vino a buscar la paz. Ah, y me dijo que si alguien pregunta, que diga que no hay nadie aquí. Mi corazón latió con fuerza. Era él. Tenía que ser él. Charles y yo nos miramos, incapaces de ocultar nuestra alegría. Rápidamente agradecimos al abad y nos dirigimos hacia el ala oeste. Pero justo cuando salíamos de la capilla, una voz familiar y escalofriante sonó detrás de nosotros. ¿Buscando a Alex? No tienen que buscar. No está aquí. Nos dimos la vuelta. Allí, apoyado en un viejo tejo, estaba el doctor Ramírez. Pero su mirada ya no era amable y benevolente. En su lugar había una sonrisa fría, misteriosa y peligrosa. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Me quedé paralizada, mirando al doctor Ramírez, el hombre en quien había confiado, en cuyas manos había puesto mi destino. La sonrisa en sus labios era torcida, gélida, completamente ajena a la imagen del doctor de buen corazón que había conocido. Toda la atmósfera pacífica del antiguo retiro se volvió de repente opresiva, cargada de peligro. Charles fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el doctor y yo, con la voz tensa. «Doctor Ramírez, ¿qué significa esto?» El doctor Ramírez no respondió a Charles. Sus ojos estaban fijos en mí, una mirada que ahora reconocía no como compasión, sino como el triunfo de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. «Mi querida, eres más lista de lo que pensaba», dijo, su voz todavía profunda y cálida pero ahora con un matiz burlón que me heló la sangre. «Pensé que irías dócilmente a la clínica que tu suegra recomendó. No esperaba que terminaras en la mía. Realmente es el destino». «Usted», exclamé, con la voz temblorosa. «Usted preparó esta trampa. Me trajo aquí a propósito». El doctor Ramírez se rió, una risa seca que resonó en el silencio del patio del retiro. «Muy lista. Pero es demasiado tarde. Alex no está aquí. Nunca ha estado aquí. Este lugar es solo una trampa que preparé para atraerte». «¿Por qué?», rugió Charles. «Usted era amigo del padre de Alex. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se alió con Isabella para hacerle daño?» «Amigo», se burló el doctor Ramírez. «El padre de Alex y yo nunca fuimos amigos. Lo odio. Lo odio hasta la médula. Y he esperado 30 años por esta oportunidad». Luego comenzó a contar una historia del pasado, una historia llena de odio y traición. Resultó que el doctor Ramírez y el padre de Alex habían sido mejores amigos en su juventud, comenzando un negocio desde cero. Pero cuando la empresa comenzó a prosperar, el padre de Alex lo traicionó, robándole todas sus acciones y dejándolo en la calle sin un céntimo. No solo eso, sino que también usó el engaño para robar a la mujer que el doctor Ramírez más amaba, la que más tarde se convertiría en la madre de Alex. «Ese hombre me quitó todo», siseó el doctor Ramírez, con los ojos inyectados en sangre. «Me llevó años reconstruir mi carrera, llegar a donde estoy hoy. Juré que haría pagar a toda su familia. Les haría probar la sensación de perderlo todo, como yo en aquel entonces». Su plan de venganza había sido preparado con una precisión diabólica. Se acercó a Isabella, aprovechando su codicia y estupidez para convertirla en un peón en su juego. Él era quien movía los hilos, quien le enseñó a Isabella cómo manipular a Alex, cómo escenificar la muerte fingida. «Ella se cree muy lista, pero es solo una marioneta estúpida», se burló el doctor Ramírez. «Y Alex, es igual que su padre, estúpido y crédulo. Entró directamente en la jaula que le preparé.
Entonces, ¿dónde está Alex?, pregunté, mi voz rota por la desesperación. El doctor Ramírez me miró, su sonrisa se volvió aún más sádica. Está en un lugar muy seguro, un lugar del que nunca podrá volver. Y tú, mi querida niña, tú y esa carga que llevas, pronto os uniréis a él. Justo cuando terminó de hablar, 4 hombres corpulentos y de aspecto amenazador emergieron de detrás de los árboles que nos rodeaban. Charles me empujó rápidamente detrás de él, adoptando una postura defensiva. ¿Qué quieren?, gritó. El doctor Ramírez no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza. Los 4 hombres se abalanzaron sobre nosotros. Charles luchó valientemente. Derribó a uno, pero contra 4 hombres armados, fue rápidamente superado. Uno de ellos lo golpeó con fuerza en la nuca con una porra. Charles se desplomó, inconsciente. Charles, grité, intentando correr hacia él, pero otros 2 hombres me sujetaron con fuerza. Luché, arañé, pero fue inútil. ¿Qué fuerza puede tener una mujer embarazada contra 2 hombres robustos? El doctor Ramírez se acercó lentamente. Sacó una jeringa con un líquido amarillento del bolsillo de su chaqueta. Tranquila ahora, niña, dijo con una voz repugnantemente dulce. No dolerá. Solo un momento, y todas tus preocupaciones habrán terminado. Observé cómo se acercaba la aguja afilada. El pánico se apoderó de mí. No, no puedo morir. Mi hijo, tengo que proteger a mi hijo. Reuní todas mis fuerzas y mordí con fuerza el brazo del hombre que me sujetaba. El hombre gritó de dolor y aflojó su agarre. Aprovechando la oportunidad, me liberé y corrí desesperadamente hacia la capilla principal, gritando sin parar, ¡ayuda! ¿Ayuda? ¡Asesinos! Pero el retiro estaba demasiado desierto. Mis gritos de ayuda solo resonaron y se perdieron en el silencio. Me alcanzaron rápidamente. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de agarrarme, una figura con un hábito marrón apareció de repente, usando un bastón para golpear con fuerza la mano del hombre. Era el abad. A pesar de su edad y fragilidad, su mirada era severa y llena de autoridad. Se interpuso entre ellos y yo, gritando, «Pax Vobis. Este es un lugar sagrado. No pueden cometer actos impuros aquí». El doctor Ramírez frunció el ceño, algo sorprendido por la intervención del monje, pero luego se burló. «Viejo, si valoras tu vida, apártate. Esto no es asunto tuyo». El abad no se inmutó. «Peregrino, todavía hay tiempo para arrepentirse. Quien siembra vientos recoge tempestades. ¿Cuándo terminará esta cadena de venganza?». Mientras discutían, me di cuenta de algo. El viejo teléfono de Alex. Todavía lo tenía en el bolsillo de mi abrigo. Temblando, lo saqué, abrí subrepticiamente la aplicación Recuerdos y pulsé el botón de grabar. No sabía si serviría de algo, pero era lo único que podía hacer. Pero parecía que el cielo no había cerrado todas las puertas para mi hijo y para mí. A lo lejos, el sonido de una sirena se hacía cada vez más fuerte. El sonido de un coche de policía rompió el aire mortalmente silencioso del retiro. El doctor Ramírez y sus secuaces se quedaron helados. Sus rostros se pusieron pálidos. La confianza sádica en su rostro fue rápidamente reemplazada por el pánico. «¡Maldita sea! Como hay policía aquí», murmuró, luego se volvió hacia sus hombres y gritó, «¡Fuera, rápido!». Ya no se atrevieron a perder tiempo. Ayudaron a su compañero herido por el abad y corrieron hacia la parte de atrás, desapareciendo rápidamente en el denso bosque. Me apoyé contra una de las columnas de madera de la iglesia, sintiendo que mis piernas cedían. Si no hubiera sido por el abad y la repentina sirena de la policía, no sé qué habría sido de mi hijo y de mí. Unos minutos más tarde, un grupo de policías uniformados junto con varios detectives de paisano irrumpieron en el patio. El que iba en cabeza, un teniente con rostro firme, se acercó rápidamente. «Recibimos un aviso sobre un posible homicidio aquí. ¿Están todos bien?». El abad juntó las manos. «Pax Vobiscum». Gracias a su oportuna llegada, esta joven estaba a punto de enfrentarse a un gran peligro. El teniente me miró y luego a Charles, que yacía inconsciente en el suelo. «Llamen a una ambulancia».
Tenemos que llevar al herido al hospital de inmediato, ordenó a un subordinado. Luego se volvió hacia mí con una voz más suave. Señorita, no tenga miedo. Ya ha pasado todo. ¿Puede contarnos qué ha pasado? Todavía temblaba, pero respiré hondo para calmarme. Se lo conté todo. Cómo el doctor Ramírez me había engañado para que viniera aquí. Su complot de venganza y el ataque que acabábamos de sufrir. No olvidé darle al teniente el viejo teléfono de Alex. Señor, aquí hay grabaciones muy importantes. No solo sobre el intento de asesinato que mi suegra planeó contra mi esposo, sino también la conversación de hace un momento con el doctor Ramírez. Logré grabarla. El teniente tomó el teléfono. Su rostro se volvió extremadamente serio mientras me escuchaba. Inmediatamente se lo entregó a un técnico forense. Analicen y recuperen todos los datos de inmediato. Esta es una prueba crucial. La ambulancia llegó y se llevó a Charles. Antes de irse, un paramédico dijo que solo tenía una conmoción cerebral leve, nada que pusiera en peligro su vida. Finalmente pude respirar aliviada. Me llevaron a la comisaría local para dar una declaración detallada. El abad también fue como testigo. En el camino, el teniente se sentó conmigo en el coche. Se presentó como el detective Morales, jefe de la división de homicidios. Señorita Sofía, en realidad hemos estado siguiendo el caso de su familia durante varias semanas, dijo, para mi sorpresa. Después de recibir el informe del señor Charles y las pruebas iniciales del teléfono, nos dimos cuenta de que no era un simple asunto familiar. Estaba relacionado con una red de crimen organizado. El detective Morales explicó que el doctor Ramírez, cuyo nombre real era Ramiro Vargas, no era solo un médico. Lideraba una organización especializada en fraudes, accidentes simulados y ajustes de cuentas. El padre de Alex había sido miembro de esa organización. La traición de hace 30 años fue en realidad una purga interna. El padre de Alex lo traicionó, se quedó con todo el dinero ilegal y dejó que Ramiro cargara con la culpa y fuera a la cárcel. El plan de venganza de Ramiro no solo estaba dirigido a la familia de su esposo, sino también a recuperar su antigua fortuna, dijo Morales. Su suegra, Isabella, era solo un peón que utilizó. Y su esposo, Alex, era el objetivo principal. Entonces, ¿está Alex a salvo, señor? Pregunté ansiosamente. Morales me miró con una expresión compleja. Todavía no hemos podido localizarlo. Pero estamos seguros de una cosa. No se fue al extranjero, como afirmó su madre. Todavía está en el país, y es probable que esté retenido en algún lugar. Mi corazón se encogió. El miedo me atenazó de nuevo. Pero, ¿cómo supieron venir al retiro a tiempo? Morales sonrió. Gracias a un mensaje de texto. Esta mañana, recibimos un mensaje anónimo de un número desconocido. Solo decía, retiro de San Judas. Salven a alguien. Nos movilizamos de inmediato. Por suerte, llegamos a tiempo. Un mensaje anónimo. ¿Quién? ¿Quién conocía el plan de Ramiro y avisó a la policía? Un torbellino de preguntas volvió a mi cabeza. Pero fuera quien fuese, le debía la vida. Esa persona había salvado a mi hijo y a mí. La investigación se aceleró. Basándose en las grabaciones del teléfono de Alex, la policía tenía pruebas suficientes para emitir una orden de búsqueda a nivel nacional para Ramiro Vargas y sus cómplices. Su foto apareció en todos los medios. Isabella y su hermano, al oír la noticia, se derrumbaron. No podían creer que la persona en la que habían confiado fuera el enemigo mortal de la familia y un peligroso criminal. Lo confesaron todo, desde cómo Ramiro se les había acercado y los había manipulado hasta el plan del accidente. Pero el paradero de Alex seguía siendo un misterio. Con cada día que pasaba, mi esperanza disminuía un poco. Tenía miedo. Miedo de no volver a verlo nunca más. ¿Qué haríamos mi hijo y yo? Pero una semana después, justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una llamada inesperada de un hospital en un remoto condado de montaña encendió un tenue rayo de luz. Dijeron que acababan de admitir a un paciente, víctima de un accidente de coche con amnesia, sin identificación.
La única marca de identificación era una larga cicatriz en su brazo izquierdo. Una larga cicatriz en su brazo izquierdo. Mi corazón se detuvo por un momento. Recordaba esa cicatriz perfectamente. Un recuerdo de la universidad cuando Alex se cayó de su moto una vez mientras me llevaba. Se había convertido en una marca inconfundible. ¿Está la cicatriz cerca de su codo?, pregunté temblando, aferrándome a esa frágil esperanza. Sí, señorita, respondió la enfermera al otro lado. El paciente tiene múltiples traumatismos, especialmente en la cabeza, lo que le ha provocado una amnesia temporal. Ya está despierto, pero no recuerda quién es. No recuerda nada. No oí nada más de lo que dijo la enfermera. Mis oídos zumbaban, las lágrimas corrían por mi rostro. Esta vez, eran lágrimas de alegría y esperanza. Estaba vivo. Mi esposo estaba realmente vivo. Rápidamente di la noticia al detective Morales. Inmediatamente envió a 2 detectives conmigo a ese hospital para confirmar la identidad. El viaje a ese hospital rural fue aún más largo que el del Retiro, pero no sentí fatiga. Mi corazón solo latía con ansiosa anticipación por volver a verlo, por verlo en carne y hueso. Cuando llegamos, ya era el atardecer. El hospital era pequeño, viejo y mal equipado. Seguí las indicaciones de la enfermera, acelerando el paso. La puerta de la habitación 102 se abrió lentamente. Allí, en una cama de hierro blanca, estaba él. Aunque su rostro estaba demacrado, más delgado, y su cabeza vendada, lo reconocí al instante. La misma frente alta, la nariz recta y los labios finos que tanto amaba. Estaba sentado, apoyado en las almohadas, con la mirada perdida por la ventana, una mirada vacía y sin alma. Alex, llamé suavemente, mi voz quebrándose. Se giró lentamente y me miró con los ojos de un completo desconocido, una mirada sin una pizca de reconocimiento. Me miró y luego a mi vientre hinchado con curiosidad, pero sin reconocerme. Mi corazón se hizo añicos. Realmente me había olvidado. Había olvidado a la esposa que llevaba a su hijo en el vientre. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. Extendí la mano, tratando de tocar su brazo donde estaba la cicatriz familiar, pero él retiró ligeramente la mano, una acción refleja de defensa contra un extraño. Disculpe, ¿quién es usted?, preguntó con una voz ronca y débil. Traté de contener un sollozo, forzando una sonrisa. Soy Sofía. Soy tu esposa. Frunció el ceño con una expresión de incredulidad. ¿Mi esposa? Yo. No recuerdo nada. Los detectives en la puerta no dijeron nada, solo observaron en silencio. Sabía que no era momento de llorar. Tenía que ayudarlo a recordar. Comencé a contarle nuestra historia. Desde la primera vez que nos conocimos en mi pueblo, nuestras citas, el día que me propuso matrimonio, nuestra feliz boda. Le hablé del hijo que íbamos a tener, de lo feliz que había estado. Cuanto más hablaba, más lloraba. Él solo escuchaba en silencio. Su mirada seguía perdida, pero parecía haber un ligero atisbo de emoción. Cuando terminé, entró un médico. Dijo que la lesión de Alex era muy compleja. La recuperación de la memoria podría llevar mucho tiempo, y podría que ni siquiera la recuperara por completo. Al oír eso, mi corazón se hundió de nuevo, pero no me permití desesperar. Mientras estuviera vivo, mientras estuviera aquí a mi lado, aunque no me recordara, nunca me rendiría. En los días siguientes, pedí quedarme en el hospital para cuidar de Alex. No quería separarme de él ni un segundo. Cada día, le contaba pacientemente nuestras viejas historias, le mostraba nuestras fotos y le cocinaba los platos que solía amar, esperando que un sabor familiar pudiera despertar algo. Pero la respuesta siempre era su silencio y su mirada vacía. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba a grandes pasos. Basándose en la declaración de Isabella y las pruebas reunidas, habían reducido el posible escondite de Ramiro. El detective Morales me dijo que Ramiro era un viejo y astuto zorro, que no sería fácil de atrapar. Pero también creía que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Una tarde, mientras le pelaba una manzana a Alex, de repente habló. «Dices que eres mi esposa».
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué nadie más ha venido a verme? Su pregunta me dejó helada. Nunca le había contado sobre la conspiración de su madre y el doctor Ramírez. Temía que fuera un shock demasiado grande para él en su estado actual. Solo le dije que la familia estaba ocupada con asuntos importantes y no podía venir. Pero parecía que aunque había perdido la memoria, su instinto seguía intacto. Me miró, y su mirada ya no era la de un completo desconocido, sino que tenía un toque de escrutinio. ¿Estás ocultándome algo? No supe qué responder. Solo bajé la cabeza y continué pelando la manzana en silencio. No sabía que esta misma pregunta sería la llave que abriría una puerta de memoria cerrada y que la verdad que estaba a punto de recordar estaría vinculada a un secreto aún más sorprendente, la identidad de la persona que avisó a la policía para salvarme ese día. La pregunta de Alex resonaba en mi mente, impidiéndome encontrar la paz. Había perdido la memoria, pero su instinto parecía increíblemente agudo. Sabía que no podía ocultárselo para siempre. Por muy dolorosa que fuera la verdad, tenía derecho a saberla. Pero, ¿cómo podría decírselo cuando cada detalle de la historia podría ser una puñalada para su ya frágil psique? Decidí empezar por las cosas más sencillas. Esa noche, después de que la enfermera lo hubiera revisado, me senté a su lado en la cama y le tomé la mano. Alex, sé que tienes muchas preguntas. No voy a ocultarte nada más, pero necesito que me prometas que, sea lo que sea que escuches, te mantendrás tranquilo, ¿de acuerdo? Me miró, todavía con un toque de duda, pero finalmente asintió levemente. Comencé a hablar lentamente, tratando de que mi voz no temblara. No le conté de inmediato sobre el complot de asesinato de su madre y el doctor Ramírez. Solo le hablé de las dificultades de su empresa, de su decisión de fingir su muerte para protegerme. Le hablé de mi dolor, pensando que lo había perdido para siempre. Le conté cómo su madre me había tratado después. Cuanto más hablaba, más incapaz era de contener mis lágrimas. Alex escuchaba en silencio. Su mano en la mía apretó ligeramente. No dijo nada, pero vi en sus ojos vacíos que comenzaban a formarse olas de emoción. Entonces, mi madre te echó y te obligó a deshacerte de nuestro hijo, habló finalmente. Su voz era ronca, incrédula. Asentí. Las lágrimas volvían a caer. Pero no lo hice. Me quedé con nuestro hijo. Miró mi vientre, luego a mí con una expresión increíblemente compleja, una mezcla de dolor, culpa y un toque de gratitud. Lentamente, levantó la mano como para tocar mi vientre, pero la retiró a mitad de camino. Soy un marido terrible, murmuró. Era la primera vez desde que despertó que usaba el pronombre yo para referirse a sí mismo. Un pequeño cambio, pero que encendió una gran esperanza en mí. Quizás su memoria estaba volviendo. Unos días después, la salud de Alex mejoró significativamente. Ya podía caminar solo por la habitación. Cada día, yo estaba a su lado, continuando con nuestras historias. Parecía que los dulces recuerdos estaban llenando gradualmente el vacío en su mente. Empezó a recordar fragmentos dispersos, la imagen de mi sonrisa radiante el día de nuestra boda, la sensación de la primera patada de nuestro hijo en mi vientre. Cada vez, apretaba mi mano con fuerza, pidiendo disculpas una y otra vez. Mientras tanto, afuera, la caza de Ramiro continuaba implacablemente. El detective Morales me dijo que Ramiro era un criminal extremadamente astuto. Cambiaba constantemente de escondite, dificultando mucho el trabajo de las fuerzas del orden. Pero también me aseguró que la red se estaba cerrando, que su captura no tardaría. Una mañana, mientras le leía un libro a Alex, de repente se sentó, agarrándose la cabeza con ambas manos, con el rostro contraído por el dolor. Alex, ¿qué pasa?, exclamé, alarmada, sosteniéndolo. No respondió, solo cerró los ojos con fuerza, murmurando palabras ininteligibles. El camión. Esa carretera. Ramírez. Luego abrió los ojos de par en par y me miró. Su mirada ya no estaba vacía, sino llena de puro horror y reconocimiento. ¿Sofía? Sofía, ahora recuerdo, dijo con voz temblorosa. Recuerdo todo de ese día. No fue un accidente. Alguien intentó matarme.
Su memoria había vuelto. No los dulces recuerdos, sino el más aterrador de todos. Relató que el día del accidente, mientras conducía por la solitaria carretera de montaña que su madre le había indicado, sintió que algo andaba mal. Había comprobado en secreto la ubicación en su teléfono y descubrió que la carretera no llevaba al lugar que su madre le había dicho. En ese preciso momento, recibió un extraño mensaje de texto. Da la vuelta inmediatamente. Es una trampa. Pero era demasiado tarde. Un camión apareció por detrás a toda velocidad y embistió mi coche. Solo tuve tiempo de girar el volante y lanzar el coche por el acantilado, dijo Alex, todavía temblando. Después de eso, no recuerdo nada más hasta que desperté en este hospital. ¿Un mensaje extraño? ¿Quién te lo envió?, pregunté, con el corazón palpitante. Alex frunció el ceño, tratando de recordar. No lo sé. Era un número no guardado. Pero recuerdo que antes de irme, le di mi número de teléfono de respaldo a una persona. Alguien en quien confiaba que podría ayudarte si me pasaba algo. Le dije que si no podía contactarme, que avisara a la policía. Me quedé helada. ¿Quién era esta persona? La persona que envió el mensaje de advertencia a Alex era la misma que avisó a la policía para rescatarme en el retiro. Esta persona conocía todo el plan de Ramiro, pero nos había estado ayudando en secreto desde las sombras. ¿Quién era este misterioso héroe y por qué lo hacía? El aterrador recuerdo del accidente sumió a Alex en un estado de gran agitación. No dejaba de hablar del camión, de la carretera de montaña y del misterioso mensaje de advertencia. Con gran dificultad, junto con las enfermeras, logramos calmarlo y administrarle un sedante. Al verlo dormido en la cama, con el rostro aún marcado por el miedo, sentí un dolor agudo en mi corazón por las horribles cosas que tuvo que pasar, y todo ello solo. Tan pronto como Alex se durmió, llamé inmediatamente para informar al detective Morales. Se sorprendió mucho al saber que Alex había recuperado la memoria. Excelente, dijo. Este es un punto de inflexión crucial. El testimonio de Alex será la prueba más directa y contundente para acusar a Ramiro y a sus cómplices de intento de asesinato. Quédate a su lado, cuídalo y anímalo. Enviaremos a alguien pronto para tomar su declaración oficial. Pero lo que más me intrigaba era la identidad de esa persona misteriosa. Le pregunté a Alex al respecto cuando estuvo más tranquilo. Frunció el ceño, esforzándose por buscar en su memoria dañada. No podía recordar quién era. Sofía, dijo con voz impotente, solo recuerdo que era un viejo amigo, alguien en quien confiaba mucho pero con quien había perdido el contacto. Me lo encontré por casualidad unos días antes de que todo sucediera. Sentí que algo no estaba bien con el plan de mi madre, así que le di el número de respaldo y le pedí que te vigilara. Un viejo amigo con el que había perdido el contacto. La información era demasiado vaga, pero estaba segura de que esta persona desempeñaba un papel crucial en todo el caso. No solo nos había salvado la vida a Alex y a mí, sino que probablemente conocía otros secretos que aún no sabíamos. En los días siguientes, mientras esperábamos la recuperación total de Alex, pasamos un tiempo de verdadera calidad juntos, sin engaños, sin secretos. Recordamos viejos tiempos, hablamos del niño que estaba a punto de nacer. El dolor y el miedo parecían habernos acercado más, haciendo nuestro amor más profundo y fuerte que nunca. Una semana después, el detective Morales y algunos inspectores vinieron al hospital para tomar la declaración oficial de Alex. Relató todo el suceso con detalle y claridad. Su testimonio coincidía perfectamente con las pruebas que la policía había reunido. Con este testimonio, tenemos motivos suficientes para emitir una orden de arresto internacional para Ramiro Vargas, dijo Morales. No podrá escapar. Mientras tanto, en nuestra ciudad natal, se celebró el juicio de Isabella y su hermano. Con pruebas irrefutables, ambos recibieron sentencias justas por fraude y conspiración para causar daño. No asistí al juicio. Para mí, todo había terminado. Solo esperaba que pudieran usar el resto de sus vidas en prisión para arrepentirse de sus pecados. Nuestra vida volvió lentamente a la normalidad. La salud de Alex mejoró rápidamente. Podía caminar por sí mismo, y su memoria estaba casi completamente restaurada. Lo único era que todavía no podía recordar quién era ese misterioso amigo.
Era como un nudo desatado en nuestros corazones. Hasta que una tarde, mientras recogía las pertenencias de Alex que el hospital había guardado desde su ingreso, encontré algo pequeño en el bolsillo de su chaqueta. Era un llavero de madera con una hoja de arce finamente tallada. Lo cogí, sintiendo que me resultaba familiar. Lo había visto en alguna parte antes. Le mostré el llavero a Alex. Lo tomó, lo giró una y otra vez, y de repente sus ojos se iluminaron. La hoja de arce. El café hoja de arce, murmuró. Eso es. Lo conocí allí. Su memoria volvió como un río. Esa persona. Esa persona es Marcus. Marcus, quedé atónita. Imposible. Charles ha estado conmigo todo este tiempo, ayudándome a buscarte. ¿Cómo podría ser él el ayudante misterioso? Si lo sabía todo desde el principio, ¿por qué no me lo dijo? No, no. El Charles que conoces, explicó Alex rápidamente. Tiene el mismo nombre, pero es una persona diferente. Marcus era mi mejor amigo en la universidad, pero luego su familia se mudó al extranjero y perdimos el contacto. Me lo encontré por casualidad en ese café. Marcus. Un nombre completamente desconocido. Pero, ¿por qué nos ayudó? ¿Y por qué eligió hacerlo en silencio? Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero respondí. Hola, Sofía. Soy Marcus. Una voz masculina profunda y desconocida sonó al otro lado. Creo que es hora de que nos conozcamos. Me quedé helada. El héroe misterioso finalmente se había revelado. Pero, ¿traería esta reunión respuestas o abriría la puerta a otro secreto impactante? La inesperada llamada del hombre llamado Marcus me dejó tan conmocionada como expectante. Después de tantos días de especulaciones, el héroe silencioso finalmente había decidido mostrarse. Acepté reunirme con él. La cita se fijó para la tarde siguiente en el mismo café hoja de arce donde él y Alex se habían reencontrado casualmente. Alex quería venir conmigo, pero me negué. Quería enfrentarme a esta persona sola para escuchar por mí misma las respuestas a todas las preguntas que se habían acumulado dentro de mí. Llegué al lugar de encuentro unos minutos antes. La cafetería era pequeña y acogedora, decorada con un estilo antiguo. Elegí una mesa cerca de la ventana desde donde podía observar a la gente pasar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Quién era este hombre, después de todo? ¿Y cuál era su verdadero propósito? A la hora señalada, un hombre alto vestido con una camisa blanca sencilla pero elegante entró en la cafetería, echó un vistazo y se dirigió directamente a mi mesa. Su rostro era firme, inteligente, y destacaban sus ojos profundos, que parecían albergar muchas historias. Hola, Sofía. Soy Marcus, dijo, extendiendo su mano. Su voz era profunda y cálida, exactamente como la que había oído por teléfono. Le estreché la mano, sintiendo la calidez y la firmeza de su agarre. Hola. Gracias por venir, y gracias por todo. Marcus sonrió, una leve sonrisa pero con un toque de tristeza. De nada. Solo hice lo que creí que era correcto. Nos sentamos. Después de unos segundos de silencio incómodo, fui directamente al grano. Señor Marcus, realmente no entiendo por qué nos ayudó y cómo conocía tan bien los planes del Dr. Ramírez. Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana con una mirada distante, como si reviviera una larga historia. Finalmente, se volvió hacia mí y reveló una verdad que me dejó aún más atónita que cuando descubrí la conspiración de mi suegra. Porque Sofía, Ramiro Vargas es mi padre biológico. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. ¿Padre biológico? El doctor Ramírez, el demonio que había destrozado a mi familia, era el padre del hombre que nos había salvado la vida. Era demasiado absurdo, demasiado ilógico. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible?, tartamudeé. Si es su padre, ¿por qué fue contra él? ¿Por qué fui contra él? Continuó Marcus por mí, su voz cargada de amargura. Porque no merece ser llamado padre. Es un monstruo, y eso lo sé mejor que nadie. Marcus comenzó su historia.
Era el resultado de una relación extramatrimonial entre Ramiro y su madre. Su madre fue engañada y abandonada por él justo después de que Marcus naciera. Su infancia fue una sucesión de días vividos en el desprecio y el rechazo de los demás. No fue hasta que fue mayor que descubrió la verdad sobre su padre. Lo buscó, no por afecto sino por una respuesta, pero solo encontró frialdad y negación. Me veía como una mancha, una existencia molesta, dijo Marcus, apretando los puños. Pero no me rendí. Lo he estado siguiendo en secreto durante años, recopilando pruebas de sus crímenes. Quería sacarlo a la luz, hacerle pagar por lo que le hizo a mi madre y a sus otras víctimas. El encuentro casual con Alex fue un punto de inflexión. Cuando escuchó a Alex hablar de sus problemas financieros y del extraño comportamiento de su madre, Marcus sospechó que la mano de su padre estaba detrás. Le aconsejó a Alex que tuviera cuidado, por eso Alex le confió el número de teléfono de respaldo. Cuando Alex dejó de responder, supe que algo malo había pasado, continuó Marcus. Usé mis contactos para investigar y descubrí toda la conspiración. Intenté advertir a Alex, pero no llegué a tiempo. Entonces supe que no te perdonaría ni a ti ni al bebé, así que encontré una manera de avisar a la policía. Escuché con una mezcla de emociones indescriptibles. Sentí compasión por el destino de Marcus y admiración por su coraje y rectitud. Había llevado una pesada carga, luchando solo contra su propio padre criminal. ¿Y qué planeas hacer ahora?, pregunté. Marcus me miró. Ya no había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza. Ya lo han atrapado. Ese es el precio que tiene que pagar. Testificaré en el juicio. Contaré toda la verdad. Después de eso, me iré de aquí. Llevaré a mi madre a un lugar lejano para empezar una nueva vida, una vida sin los fantasmas del pasado. Nos sentamos en silencio, terminando nuestras tazas de té ahora frías. La historia había llegado a su fin. Todos los secretos habían sido revelados. Los malvados habían pagado por sus crímenes. Los heridos también habían encontrado su propio camino. Sabía que después de esta reunión, probablemente nunca volvería a ver a Marcus. Pero su imagen, la de un héroe silencioso, un hijo que se atrevió a enfrentar el mal incluso cuando ese mal llevaba el rostro de su propio padre, quedaría grabada para siempre en mi memoria. Pero la vida siempre guarda sorpresas. Mientras Marcus y yo nos preparábamos para irnos, mi teléfono sonó de repente. Era el detective Morales. Su voz al otro lado era extremadamente urgente. Sofía, ve al hospital ahora mismo. Ha pasado algo grave. Mi corazón se encogió. ¿Alex? ¿Le ha pasado algo a Alex? No es Alex, respondió Morales con voz apresurada. Es Ramiro Vargas. Se ha escapado de la custodia. ¿Escapado? Esas dos palabras fueron como un rayo que me dejó atónita. Ramiro, el demonio que había causado tanto mal, que había sido capturado y debería estar en prisión esperando el juicio. ¿Cómo podría haberse escapado? Marcus, a mi lado, también se quedó helado. Su rostro palideció, y la paz que acababa de aparecer en sus ojos fue reemplazada por una tensión extrema. Voy para allá ahora, le dije a Morales y colgué. Vamos, dijo Marcus con voz decidida. Tomó mi mano y me sacó de la cafetería. Este no es momento para entrar en pánico. Se ha escapado. Sus primeros objetivos serán los testigos más importantes, yo, tú y posiblemente Alex. Las palabras de Marcus fueron como un cubo de agua fría que me devolvió a mis sentidos. Era verdad. Ramiro era un zorro astuto y despiadado. No dudaría en usar cualquier medio para silenciar a quienes pudieran testificar en su contra. Mi hijo, Alex y yo estábamos en peligro real. Corrimos al coche y nos dirigimos directamente al hospital. Durante todo el trayecto, Marcus estuvo constantemente al teléfono, probablemente con sus contactos para obtener más información. A su lado, sentía el corazón en la garganta, el miedo recorriendo mi cuerpo. No temía por mí. Temía por Alex y por el niño que llevaba. Cuando llegamos al hospital, la zona ya estaba acordonada por la policía. El detective Morales nos esperaba en la entrada, con el rostro serio. Tan pronto como nos vio, se acercó rápidamente.
Gracias a Dios que están bien, dijo con evidente alivio. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo escapar? Preguntó Marcus directamente. Morales suspiró. Fingió un ataque al corazón. Aprovechó el traslado al hospital para recibir tratamiento. Conspiró con algunos de sus hombres que esperaban afuera. Atacaron a los oficiales que lo custodiaban y huyeron. Lo tenían todo planeado. ¿Y Alex?, pregunté ansiosamente. Está a salvo, nos tranquilizó Morales. Hemos puesto vigilancia las 24 horas en su habitación. No podrá acercarse. Pero el problema es que no podemos protegerlos para siempre. Ramiro anda suelto. Es como una bestia acorralada. Se volverá extremadamente peligroso. Marcus apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar aquí a que venga. No, negó Morales. Tenemos que adelantarnos a él. Necesitamos averiguar a dónde podría ir. El lugar que considera más seguro. El lugar más seguro. ¿Dónde podría esconderse un fugitivo? Mientras todos pensaban, recordé un detalle de la conversación que había escuchado en el teléfono de Alex, la grabación entre Isabella y su hermano. Habían mencionado un lugar. El viejo almacén en el puerto, dije de repente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Recuerdo que en la grabación, mi suegra y su hermano hablaron de encargarse de mi esposo si el plan fallaba. Dijeron que lo llevarían a un viejo almacén en los muelles de Brooklyn. Era una de las antiguas bases de operaciones ilegales de mi suegro. Morales y Marcus se miraron, una chispa de entendimiento en sus ojos. Es muy posible, dijo Morales. Es un lugar ideal para esconderse, discreto y con una ruta de escape fácil por mar si los descubren. Sin dudarlo, Morales cogió su radio y ordenó a un equipo de operaciones especiales que se dirigiera en secreto a la zona del puerto para investigar. Ahora, lo importante es que ustedes dos estén en un lugar seguro, nos dijo Morales. Los llevaremos a una casa de seguridad de la policía. Negué con la cabeza. No, señor. No me muevo de aquí. Quiero quedarme con Alex. Miré hacia su habitación con determinación. Acaba de recuperar la memoria. Su estado emocional es muy frágil. No puedo dejarlo solo en un momento como este. Pero es muy peligroso, objetó Morales. Marcus intervino. Detective, déjela quedarse. Yo me quedaré con ella. No dejaré que Ramiro se les acerque. Viendo nuestra determinación, Morales finalmente accedió. Reforzó la seguridad en el hospital, convirtiendo el pasillo que llevaba a la habitación de Alex en una zona infranqueable. Esa noche, el hospital se sumió en una atmósfera de tensión sofocante. Yo, Marcus y dos oficiales de policía montamos guardia en la habitación de Alex. Le habíamos informado de la fuga de Ramiro. No dijo nada, solo apretó mi mano con fuerza, sus ojos llenos de preocupación. Nadie pudo dormir en toda la noche. Cada ruido extraño en el pasillo nos hacía saltar. Casi al amanecer, cuando el agotamiento comenzaba a hacer mella, la radio de uno de los oficiales crepitó. Era la voz de Morales, urgente y cortante. Equipo 1 informando. Hemos localizado a Ramiro y a sus cómplices en el almacén número 7. Los sospechosos están armados y ofrecen una fuerte resistencia. Solicitamos refuerzos de inmediato. Mi corazón se encogió. El enfrentamiento final había comenzado. Pero, ¿cuál sería el resultado? ¿Se haría justicia, o Ramiro escaparía una vez más para seguir sembrando el terror? Nuestras vidas parecían decidirse en un lugar lejano. La radio se silenció, pero su eco resonó en la pequeña habitación. Nos miramos, con los ojos llenos de ansiedad y un ápice de esperanza. La batalla se acercaba a su fin, pero no sabíamos cómo terminaría. Alex apretó mi mano con fuerza. No dijo nada, pero pude ver la extrema preocupación en su mirada. Marcus también se levantó, mirando hacia la puerta como si quisiera salir corriendo a ayudar. Quédate aquí, Marcus, dije, tratando de mantener la calma. No hay nada más que podamos hacer ahora. Solo podemos esperar. Esperamos así. Cada segundo parecía un siglo. Afuera,
el cielo comenzaba a clarear. La tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, pero no podía disipar la pesada atmósfera de la habitación. Casi una hora después, la radio volvió a crepitar. Esta vez, era la voz de Morales, cansada pero con un inconfundible tono de alivio. El sospechoso Ramiro Vargas y todos sus cómplices están bajo custodia. ¿Caso cerrado? Soltamos un suspiro colectivo de alivio. Un peso enorme pareció levantarse de nuestros hombros. Alex me abrazó con fuerza. Sus lágrimas cayeron sobre mi hombro. Pensé que nunca volvería a verte. Ni a ti ni al bebé, dijo entre sollozos. Lo siento, Sofía. Siento mucho haberte hecho pasar por tanto. Le acaricié la espalda, mis propias lágrimas corriendo por mis mejillas. Está bien, mi amor. Mientras estés vivo, mientras estemos juntos, eso es todo lo que importa. Marcus nos observaba, sonriendo una sonrisa de verdadera paz. Unos días después, Alex fue dado de alta. Decidimos no volver al antiguo apartamento, un lugar lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Nos mudamos a un lugar más seguro, un pequeño apartamento en otro edificio bajo protección policial hasta que todo se resolviera por completo. El juicio de Ramiro Vargas y sus cómplices se celebró poco después. Con pruebas irrefutables, desde las grabaciones de Alex hasta los testimonios de Marcus, míos y de la propia Isabella, él y sus secuaces recibieron las máximas sentencias por asesinato, fraude y crimen organizado. Isabella y su hermano también recibieron sentencias adicionales por su complicidad. Finalmente se había hecho justicia. Unos meses más tarde, di a luz a mi hijo en un hospital normal, sin lujos ni fanfarrias. Era un bebé hermoso y regordete, la viva imagen de Alex. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Es nuestro milagro, Sofía, dijo, su voz embargada por la emoción. Después de todo, Alex y yo decidimos empezar de cero. No volvió a su antigua empresa. Con el poco dinero que nos quedaba y la ayuda de Marcus, abrió un pequeño taller de carpintería especializado en muebles hechos a mano. Dijo que quería una vida sencilla sin más intrigas ni ambiciones. Yo volví a mi trabajo como maestra en un jardín de infantes cerca de nuestra casa. Nuestra vida ya no era lujosa como antes, pero estaba llena de risas y paz. El verdadero doctor, el amable doctor que me ayudó, se convirtió en un miembro indispensable de nuestra pequeña familia. Nos visitaba a menudo, cuidando de mi salud y la del bebé como un abuelo adoptivo. Charles, el mejor amigo de Alex, también pasaba a menudo. Y Marcus encontró un nuevo trabajo, una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Él y su madre se mudaron de la ciudad a un tranquilo pueblo costero, buscando la serenidad que tanto merecían. Pasaron los años. Nuestro hijo creció sano e inteligente. Alex y yo le contábamos a menudo nuestra historia, las tormentas que habíamos superado y cómo lo habíamos hecho juntos. Le enseñamos sobre la bondad, el coraje y que la justicia siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo tarde. Una tarde, mientras estábamos todos en el pequeño jardín de nuestra nueva casa, Alex me tomó de la mano. Sofía, ¿recuerdas lo que te dije una vez? Si alguna vez nos cansamos demasiado, nos retiraremos al retiro de San Judas. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. Lo recuerdo. Pero ahora siento que no necesito retirarme a ningún lado. Porque donde quiera que estemos, mientras te tenga a ti y a nuestro hijo, ya he encontrado mi paz. Alex nos abrazó a ambos con fuerza. Nos miramos, y en nuestros ojos ya no había miedo ni dolor, solo amor, comprensión y una fe inquebrantable en el futuro.